Tengo que hablaros hoy de un libro de la Biblia que me gusta especialmente. El libro de Jonás. Es un libro que me gusta mucho. Lo he leído muchísimas veces y lo sigo leyendo, y raro es el día que lo vuelvo a leer que el Señor no me enseña alguna cosa nueva. Y no sé, desde la primera vez que descubrí este libro, pues siempre me pareció muy interesante, y así seguimos. Hace, no sabría cuánto tiempo, pero muchos años, cuando Javier y yo estábamos en la misma iglesia, más o menos en la iglesia Cristo Vive, una mujer de aquella iglesia me dijo: Ángel, quiero hacerte unas preguntas sobre el profeta Jonás. Bueno, pues le dije: cuando quieras hablamos, dispara. En realidad era una sola pregunta y fue muy directa. ¿Tú crees que a Jonás se le pudo tragar un pez? ¿O es una historia ficticia? Pues la respuesta, conociéndome, seguro que la imagináis. Le dije: pues claro que me lo creo. Me creo eso y todo lo demás. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último de Apocalipsis, lo creo todo, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que cuenta es verdad. Y entonces, ¿por qué no me lo voy a creer? Me creo cosas más complicadas. Hombre, que un pez se pueda tragar a un hombre, bueno, pues hay cosas más difíciles. El libro del profeta Jonás. ¿Qué opinión tenemos los creyentes en general en cuanto a Jonás cuando hablamos de él? Lo primero que nos viene a la mente, pues, ¿perdón? Luego vas a ver al pez en fotos. Lo primero que pensamos de Jonás, además del pez gigante, nos intentamos hacer una idea de Jonás, y casi siempre equivocada, porque tenemos a Jonás como un hombre rebelde y desobediente, que no hizo caso a lo que el Señor le mandó, y de hecho pues intentó huir lejos. Además, cuando profundizamos y leemos el libro de Jonás, lo primero que nos encontramos es un hombre desobediente, que no hace caso y que intenta poner tierra por medio. Y después, cuando vamos leyendo el libro, cada vez nos vamos asombrando más con la actitud de Jonás, porque vemos que llega un momento que se enfada y se coge una rabieta casi infantil por la muerte de una planta. Es que debía de gustarle mucho la botánica al hombre. Y después, pues, se muestra insensible e indiferente ante la posible muerte de mucha gente, de más de 120.000 personas. Eso es lo que en general casi siempre solemos pensar de Jonás. Y claro, si esa es la conclusión que sacamos de él, un hombre así sería un mal siervo de Dios, muy mal siervo. De hecho, si es verdad que era así, no merecería ni siquiera el título de profeta, porque era alguien que hizo lo que le dio la gana. Hace algunos años tuve que hablar a una iglesia sobre Jonás y dediqué 4 domingos seguidos para hablar de este libro que me encanta. Y en aquel momento, hace mucho tiempo, yo tenía una idea concreta sobre Jonás. Hoy, después de algunos años, confieso que mi opinión sobre Jonás ha cambiado muchísimo, muchísimo. Pero vamos, como la noche y el día, ¿eh? Creo que Jonás fue un gran siervo de Dios. Esa es mi opinión, con la que podéis estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y el profeta que a través de su vida y de sus experiencias más acerca a los creyentes a la figura, a la persona del Señor Jesucristo. En ese sentido no hay nadie como Jonás, y después lo vais a entender un poco mejor. Me parece muy, muy importante cuando pensemos en Jonás, pensar y recordar cómo el Señor habló del profeta Jonás. Nunca, y le citó varias veces, nunca habló de él refiriéndose a él como si fuese un mal siervo. Al contrario, cuando habló de Jonás fue reivindicándole delante de los judíos. Vamos a hacer una lectura. Antes de empezar con Jonás, vamos a hacer una lectura en Mateo y otra en Juan. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 41, porque es interesantísimo leer estos textos antes de empezar con Jonás para ponerse en situación y entenderlo todo bien, bien, bien. Mateo 12, 38 al 41.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Fijaros que el Señor Jesús dijo: la señal del profeta Jonás. Podía haber dicho la señal de Jonás, sin embargo, deliberadamente le llamó profeta. Y eso no es una casualidad. ¿Sabéis por qué? Porque los rabinos de aquel tiempo y los fariseos se dedicaban a enseñar de que Jonás no era un profeta de Dios. Era un siervo, un mal siervo, desobediente, rebelde, incontumaz. Pues el Señor deliberadamente le llamó el profeta Jonás. Muy claramente. Pero otro texto que quiero que leamos. Juan, capítulo 7. También el Señor hablando sobre Jonás. Juan 7, del 45 al 52. Los fariseos y los rabinos decían que nunca un profeta había salido de Galilea, ¿os acordáis? Pues mirad lo que dice el texto. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, el Señor Jesucristo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha salido ningún profeta. Jonás era de Gat-Efer, el norte de Israel, por tanto, Galilea. Cuando decían de Galilea nunca ha salido ningún profeta, estaban diciendo que Jonás no era profeta. Y Jonás no solo era profeta, sino que era un gran profeta. Un profeta del Altísimo. Un profeta que se levanta en el Antiguo Testamento señalando directamente hacia el Señor Jesucristo. Y podría comentar muchas similitudes que hay entre Jonás y Jesús, nada más que mencionar algunas. Los dos eran galileos. Los dos predicaron en lugares hostiles. Jonás en Nínive, la capital posiblemente de Asiria, y el Señor en Israel, las peores tierras para trabajar. Los dos estuvieron 3 días y 3 noches en Jonás en el vientre de un pez y el Señor en lo más profundo de la tierra, dice la Biblia. Los dos durmieron plácidamente en barcos que estaban siendo zarandeados por una tempestad, ¿os acordáis? Y hay una cosa que me conmueve de Jonás, y es ese bonito salmo o esa oración que salió de su boca cuando estaba en el vientre del gran pez. Cuando Jonás oró del vientre del pez, dijo: desechado soy de delante de tus ojos. ¿A qué os suena esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si sigues hurgando y excavando en el libro de Jonás, vas a encontrar muchas más similitudes entre el Señor Jesús y Jonás. Bien, empezamos con el libro de Jonás. Raquel, ¿puedes leer el capítulo 1, por favor? Vamos a leer el libro entero. Y hoy voy a abusar de vuestra confianza y me voy a tomar 10 minutos más. Pero creo que la ocasión merece la pena. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias, Raquel. Una cosa muy importante de este libro son las 4 primeras palabras. Vino palabra de Jehová. En la actualidad hay por el mundo sueltos, y digo sueltos porque es que me molestan sobremanera, un montón de iluminados que están enseñando que este libro no es una historia real, es una historia ficticia. Eso es conocer muy poco al pueblo hebreo y conocer muy poco el contexto histórico de este libro. ¿Por qué? Pues porque las 4 primeras palabras de este libro son especialmente solemnes y significativas, y a ningún hebreo se le ocurriría empezar una historia ficticia diciendo vino palabra de Jehová. Por tanto, deducimos que esto es una historia real, ¿vale? Esta generación nuestra se caracteriza por muchas cosas y casi ninguna buena. Una de ellas es el poco respeto que hay hacia las cosas sagradas y por el poco temor, por no decir ninguno, a las cosas de Dios. Ningún hebreo piadoso se le ocurriría empezar una historia ficticia de esta manera. Vino palabra de Jehová. ¿Sabéis por qué? Porque sería una tremenda blasfemia. Por tanto, el libro del profeta Jonás lo que cuenta es una historia real. Que nos cueste más o menos entenderlo y creerlo es otra cosa, pero lo que sucedió es una historia real. ¿Quién escribió el libro del profeta Jonás? Seguramente él o alguien cercano a él, ¿vale? El Señor mandó a Jonás predicar en Nínive, llamar a los habitantes de Nínive al arrepentimiento. Ya sabéis lo que hizo Jonás, un profeta hebreo enviado a predicar a los gentiles, concretamente a Nínive, seguramente la capital de Asiria. El pueblo asirio eran muy brutos y despiadados, feroces en el combate y que trataban con extrema crueldad a los pueblos que iban venciendo. Entonces, pues hasta cierto punto, hay que entender que a Jonás no le apeteciese mucho ir a vérselas con aquel pueblo feroz. El Señor mandó a Jonás ir a Nínive, al noreste de Israel. Y Jonás, sabéis lo que hizo, ¿no? No quiso ir a Nínive. Qué desobediente, qué rebelde, qué superficial y qué poco espiritual. Su actitud nos parece muy, muy, muy fea. Qué mal actuó. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos al Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos luchando con algunas cosillas que andan por ahí revoloteando? Que sabemos que el Señor no quiere que estén por ahí y seguimos luchando y cayendo un día y otro y otro y otro. Pues cuando pensemos en Jonás, pensemos también en cada uno de nosotros, ¿vale? Porque, por desgracia, en la historia de Jonás estamos retratados algunos.
y algunos como yo, pues en la primera fila, en primer término, ¿vale? Y como no me gusta lo que el Señor me está pidiendo, pues yo hago justo lo contrario. Como hizo Jonás. Ve para allá, pues él se fue para allá. Llegamos a la parte más singular del libro de Jonás, una parte que a mí desde hace mucho tiempo me llamaba la atención. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Esto dicho así, se lee rápidamente, pero si te paras, no tiene mucho sentido. Este capítulo no nos dice cuáles fueron las causas que hicieron que Jonás no obedeciera al Señor. Después nos vamos a enterar más tarde, ¿vale? Pero hay algo que creo que tenemos que pensar, analizarlo, interpretarlo y darle alguna que otra vuelta, porque no es fácil de entender. Jonás quería huir de la presencia de Jehová. ¿A vosotros os ha pasado alguna vez algo parecido por la cabeza? ¿Habéis intentado huir de la presencia del Señor? A ninguno de nosotros se nos ocurriría hacer eso, porque se nos ha enseñado que Dios es omnipresente, está en todos los sitios. Entonces, ¿cómo vamos a huir de su presencia? Se nos ha enseñado la doctrina de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Jonás entonces era un ignorante. Pues no era ningún ignorante ni era ningún tonto. Y seguramente tenía un conocimiento mucho más profundo del Señor que muchos de nosotros. Unos 200 y pico años antes de nacer Jonás, alguien a quien yo admiro mucho, que se llamaba David, escribió varias obras de arte que tenemos en el libro de los Salmos. Una de ellas es el Salmo 139. El versículo 7 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo. Si subo a la montaña más alta de este mundo, que es este monte que hay, el Everest, 8.000 no sé cuántos metros, el Señor está allí en la cima. Y si bajo a la cima más profunda del mar, en la fosa de las Marianas, 11 kilómetros para abajo, el Señor está allí. Y si cojo un avión y me voy a Nueva Zelanda, no puedo escaparme del Señor porque también está allí. Y si monto en un cohete y voy a la luna, ahí está el Señor esperándome. Entonces, ¿qué quería hacer Jonás? ¿Qué pretendía? Jonás sabía perfectamente, igual que lo sabemos nosotros, que un hombre no se puede esconder del Señor, porque el Señor está en todas las partes. ¿Qué quiere decir eso de huir lejos de la presencia de Jehová? Para algunos comentaristas significaba alejarse de Israel, el pueblo escogido por Dios. Para otros comentaristas, ir a tierras donde no se adora al Señor. Y la verdad es que si lo piensas, pues cualquiera de las dos opciones puede ser interesante, pero hay algo mucho más profundo ahí. Y tenemos que intentar entenderlo. Yo creo que Jonás no estaba intentando huir de la omnipresencia de Dios, porque Jonás sabía perfectamente que el Señor está en todos lados. Y de hecho, el texto dice huir de la presencia. Y para entender esto un poco mejor, viene bien acordarse de cómo se presentó el profeta Elías delante del rey Acab. ¿Os acordáis? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. El profeta vive una íntima comunión con Dios. Está sensible a la voz del Señor, la oye y la obedece. De eso es de lo que quería oír Jonás. Alejarse. Dejar de mantener esa relación que tenía con el Señor. Y por eso intentó poner tierra de por medio y marcharse en dirección contraria a donde el Señor le mandó. Dice el texto que el profeta se subió a un barco en Jope para ir a Tarsis. ¿Dónde estaba Tarsis? Pues tenemos un pequeño problemilla, porque no está muy claro. Algunos dicen que la palabra Tarsis es un derivado de la palabra mar en hebreo, y es posible que tengan razón, porque el Targum de Jonás, que es un comentario hecho por los rabinos de aquellos tiempos, decían que Jonás se adentró en el mar, y es posible que esa fuese la dirección de Jonás. Si leemos detenidamente el Antiguo Testamento y buscamos con una concordancia la palabra Tarsis, veremos que aparece en varios sitios. En Génesis 10 hay una persona que se llama Tarsis y dice que sus descendientes poblaron las costas. En Isaías hay 2 citas que mencionan Tarsis. Por tanto, parece ser que había varios lugares con ese nombre. Ahora, si lo que Jonás quería hacer era huir de la presencia de esa manera que él entendía del Señor,
Seguramente que lo que estaba intentando hacer era ir a la otra parte del mundo conocido. Israel está en la costa oriental del Mediterráneo, pues parece ser que quería ir a la otra punta, es decir, a un lugar que había entre Cádiz, Huelva y Sevilla, el reino de los tartesos. Los fenicios viajaban hasta allí y parece ser que esa era la intención de Jonás. ¿Puedes poner el mapa? Israel está ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis, verdad? Pues tenía que hacer esta ruta. Hasta ahí. 1 año en barco, más o menos. Ahora un avión tarda 5 horas. En aquel tiempo, 5 horas y media. Sí. Sí. Debo recordar que tardamos 2 horas y pico, 3, ¿no? 5 horas. 5 horas y algo. Desde ahí, ¿veis ahí que pone Tel Aviv, Yafo? Ahí cogió el barco Jonás. En aquel tiempo se llamaba Jope. Y se hizo, quería hacer esta travesía para venir hasta aquí. Porque esto, el estrecho de Gibraltar, era el fin del mundo. De ahí no pasaba nadie, non terrae plus ultra. Más para allá no hay tierra. ¿Vale? Ahí decían los romanos, creían, que Hércules puso ahí unas columnas, que son las que tenemos en el escudo de la bandera española, para que nadie pasara de ahí. Pero los marineros españoles, que eran muy intrépidos, pues pasaban. De hecho, en el escudo constitucional hay 2 columnas y hay una banda con el lema plus ultra, más allá, que era el lema de la España imperial, porque los marineros españoles no se quedaban en los límites preestablecidos, sino que iban más para allá. Y de hecho, Colón, si es que fue el primero en llegar a América, que no lo sabemos, algunos dicen que fue Américo Vespucio, no lo sé, seguramente los vikingos. Pero bueno, de ahí no pasaba nadie, pues parece ser que Jonás quería llegar ahí. Dice el texto que fue a Jope, que ahora se llama Yafo, que es una población que está pegada con Tel Aviv, y allí cogió un barco. Ya sabéis lo que pasó, se montó en el barco y hubo una tempestad tremenda. Jonás supo que el causante de todo aquello era él y les dijo a los marineros que lo lanzaran al mar. Otra similitud más con Cristo. Jonás fue alzado para salvar a los marineros, el Señor fue alzado para salvar a todos. Y llegamos al tema singular donde los haya del libro de Jonás. El asunto del pez. ¿Puedes poner el pez? No sabemos los peces que había en los océanos en el siglo VIII antes de Cristo, pero sí sabemos los peces que hay ahora. Pues igual algún pez grandote se extinguió. Hay mucha gente que piensan que Jonás fue tragado por una ballena, pero una ballena no es un pez, es un mamífero. Y la Biblia habla de pez. Ese pudo ser uno de ellos. ¿Puedes poner las 3 fotos, Josué? Mirad las dimensiones del tiburón. ¿Puedes poner la otra? Vale. Es un tiburón ballena. Yo no digo que fuera este, pero pudo ser este, porque los hay incluso más grandes que ese que sale en la foto. ¿Vale? Es un pez inofensivo, no tiene dientes, y recorre los océanos y los mares de todo el mundo con la boca abierta, tragando toneladas de agua, y se va quedando con las sardinas, con las gambitas, con todo lo que entra, y va expulsando el agua por aquí. Tranquilamente, un pez como ese se pudo tragar a Jonás. ¿Dónde está el problema? Yo no lo veo en ninguna parte. El milagro no está en que un pez se pudiese tragar a Jonás. El milagro es que pudiese seguir respirando dentro del pez y no se muriese, y que no fuese digerido por los jugos gástricos del pez. Entonces, ¿problema? Ninguno. Yo me lo creo, porque es la palabra de Dios. El que no se lo crea, lo siento mucho. Vamos a leer el capítulo 2 de Jonás. María, por favor. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias
sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Qué bonito. Intentar imaginaros a Jonás dentro del vientre de un pez. Intentar imaginar, si es que somos capaces, cómo sentiríais al daros cuenta que estáis dentro de un pez. Seguramente aterrados, confundidos, desorientados, mareados y muy, muy asustados. Yo creo que los primeros minutos o las primeras horas tuvieron que ser tremendas. Ahora, llegaría un momento que se tuvo que dar cuenta de que podía seguir respirando y empezaría a tranquilizarse, digo yo. Tuvo que ser tremendo el temor de aquellas circunstancias, pero pasado ese tiempo yo creo que se daría cuenta de que el Señor estaba detrás de todo lo que haya pasado, porque un hombre vivo en el estómago de un pez, pues no es algo muy común. Y me imagino también que llegó un momento, por lo que cuenta ese salmo, esa oración, que se dio cuenta que el Señor estaba detrás de todo aquello. Y se dio cuenta de que el Señor no la había abandonado a pesar de su desobediencia y a pesar de su rebeldía. Y estuvo allí 3 días y 3 noches. ¡Qué agobio! Imaginaros. 3 días y 3 noches. Curiosamente, en la mitología de aquellos lugares creían que el viaje de los muertos hacia el Seol o hacia el Hades duraba 3 días y 3 noches. ¡Qué coincidencia! El propio Jonás tuvo que tener, y nos lo dice el Salmo, la sensación de que descendía hacia la muerte. Versículo 2 del capítulo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. El Seol, el lugar de los muertos. Es impresionante todo lo que cuenta este libro, ¿vale? Y es muy interesante porque el Señor podía haber provisto, pues no sé, un trozo de madera, un pequeño arrecife, una ola gigante que salvara a Jonás y que luego le devolviera a la tierra. Sin embargo, tuvo que ser un gran pez. Y que el pez, después de 3 días y 3 noches, le devolviera vivo a la tierra. Qué bonito. Una experiencia, pues, casi de muerte, porque tuvo que llegar un momento que pensaba que moría, y después de resurrección. Esa es la señal de la que habla el Señor Jesús, que lo hemos leído antes y lo vamos a volver a leer otra vez. El versículo 41, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús, en la historia de Jonás, vio un anticipo clarísimo de su muerte y resurrección, lo que él llamó la señal del profeta Jonás. Entonces, en aquel momento, Jonás oró al Señor, esta oración tan bonita que tenemos aquí. Dicen los comentaristas que la palabra entonces nos da la idea de que Jonás hizo esta oración o compuso este salmo, como queráis, al final del tiempo que estuvo en el gran pez, o sea, fue al final, ¿vale? Y hay algo, me parece, especialmente bonito en el versículo 2. Fijaros cómo empieza la oración, o el salmo, como queráis. Empieza hablando al Señor en tercera persona. Invoqué en mi angustia al Señor, tercera persona, y de pronto se dirige al Señor en segunda persona, es decir, tú. Y oíste mi voz. Eso es una muestra clara de que en ese momento Jonás se acerca al Señor, busca intimidad con el Señor. Mi carne necesita de ti, mi carne te anhela. ¿Cuántas veces los creyentes hemos pasado por situaciones parecidas a las de Jonás, salvando las distancias? Claro. Hemos tenido que vernos con el agua al cuello para darnos cuenta que nos hemos ido alejando progresivamente del Señor y ya no podemos más. Y estamos como Jonás, con el agua al cuello, estamos a punto de ahogarnos y entonces clamamos al Señor. Y lo mejor de todo es que el Señor, que es grande en misericordia, una vez más se apiada de nosotros, nos atiende y nos tiende la mano. Toda la oración de Jonás, o el Salmo, como queráis llamarlo, en mi opinión,
Es un canto precioso de alabanza y de gratitud por la bondad, por el amor, por la paciencia, por la fidelidad y por el cuidado del Señor. Una vez más, un ser humano, testigo de la paciencia de Dios. Una vez más, un hombre que ve que la salvación es única y exclusivamente cosa del Señor, que es lento para la ira, pero es grandísimo en misericordia, porque yo no cambio, dice el libro de Miqueas, es que no os he consumido. Y el milagro, como dije antes, no es que un pez se pudiera tragar a Jonás, sino que Jonás no fuese digerido por los jugos gástricos del pez, aunque hay algunos comentaristas que mantienen la idea de que Jonás tuvo que ser desfigurado. Salió con todo el rostro y los brazos y todo seguramente por los jugos gástricos del pez. Bien, leemos el tercer capítulo. Rebeca, por favor. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gracias, Rebeca, lo has leído muy bien. Si comparáis el versículo 1 del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 3, veréis que son prácticamente idénticos. Quitáis algunas palabrejas que hay, por ejemplo, en el capítulo 1, hijo de Amitai, y en el capítulo 3, versículo 1, que dice que le llamó por segunda vez, los versículos son idénticos. Es decir, el Señor repitió de manera idéntica el llamamiento y el mandato que le dio a Jonás. Ve a Nínive y proclama lo que yo te diga. Y esto me recuerda que el Señor alguna vez repite a nosotros las mismas cosas también, ¿vale? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que el pez vomitó a Jonás en tierra hasta que el Señor volvió a mandar a Jonás a Nínive. Leyendo el texto, parece que sucedió inmediatamente, pero seguramente que no fue así. Jonás subió a Jerusalén seguramente a presentar una ofrenda de gratitud y los votos que hizo, y después el Señor le mandó a Nínive por segunda vez. A diferencia de lo que hizo la primera vez, que le mandó para allá y fue para allá, la segunda vez se puso en pie y marchó hacia lo que hoy sería más o menos Irak, Nínive, posiblemente la capital de Asiria, al noreste de Israel, ¿vale? La predicación de Jonás, muy fácil de entender, facilísimo. En 40 días esta ciudad va a ser arrasada, completamente destruida. Una advertencia de juicio, pero al mismo tiempo un mensaje al arrepentimiento y un mensaje de gracia. Hay 40 días para cambiar de vida. Hay tiempo para arrepentirse, para quebrantarse ante Dios, para pedir perdón y cambiar y vivir de otra manera. Imaginaros que nosotros hiciésemos lo mismo que hizo Jonás. Salimos ahora y nos vamos allá al centro comercial ese que tenemos ahí, o a las plazas o a las calles, y empezamos a predicar un mensaje parecido al que predicó Jonás. En 40 días, si no os arrepentís, esto va a ser destruido. ¿Qué sucedería? Pues que seguramente se reirían de nosotros, se burlarían, nos tomarían por locos, nos tirarían piedras, o igual sucedía lo mismo. Nunca lo podemos saber. Entonces, no demos nada por sentado. Igual la gente se convertía. ¿Por qué no? El que toca los corazones es el Señor. En Nínive, ante la advertencia de juicio y de castigo,
el mensaje que llevó Jonás, la gente se arrepintió. En Nínive hubo un arrepentimiento colectivo. Todas las personas, más de 120.000 personas, arrepentidos, quebrantados, vestidos de cilicio y haciendo ayuno. La predicación de Jonás, eficaz donde las haya. El mensaje de Jonás penetró hasta el corazón y hasta la mente de los ninivitas y se convirtieron todos, hasta el rey. A mí me gustaría que nuestro rey se convirtiera también al Señor. El que hay ahora y el que hubo antes, especialmente el que hubo antes. Esa fue la campaña evangelística más exitosa de la historia de la humanidad. Todos se convirtieron al Señor. Se quebrantaron y se convirtieron. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y esto a mí me genera otro problemilla. Dice el texto que al ver el arrepentimiento de la ciudad, el Dios del universo revocó el juicio que había proferido contra aquella ciudad. A vosotros no sé, a mí en la escuela dominical me enseñaron que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Pues aquí cambió. Dios es inmutable en cuanto a nuestra salvación. Dios decidió salvarnos y suceda lo que suceda nos va a salvar. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta que el Señor nació y murió en la cruz, el diablo estuvo por todos los medios intentando tirar abajo el plan de nuestra salvación. Pero Dios nos salvó, porque Dios es inmutable en cuanto a nuestra salvación. Ahora la Biblia nos enseña que ha habido muchas veces que dijo que iba a hacer una cosa y después hizo otra. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Leemos el capítulo 4 de Jonás. Josué, por favor. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás a la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Gracias, Josué. Este capítulo termina de desarmarnos, porque parecía que Jonás había aprendido, y sin embargo, pues ahora vuelve a sorprendernos. Aparentemente hace algunas cosas que no tienen mucho sentido. Se enfada porque se estropea una planta, y se enfada muchísimo, y luego pues parece que no le preocupan cosas muchísimo más importantes. Pero en el poco tiempo que me queda voy a intentar, por lo menos intentar que lo entendáis un poco mejor. Si el libro de Jonás se hubiese terminado en el capítulo 3, miel sobre hojuelas. Jonás predica, toda la gente se convierte y final feliz, maravilloso. Ese habría sido el mejor final. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a Jonás seguramente para que nos dejara otro capítulo más. ¿Por qué? Pues porque creo que hay cosas muy interesantes aquí que tenemos que intentar aprender. En mi nota yo tengo puesto: Jonás aprende, porque creo que el Señor tenía que enseñarle a Jonás algunas cosas y seguramente también
a nosotros. Pero es curioso que después de la experiencia aquella que parecía que el hombre ya había, pues es la historia del ser humano, que volvemos una y otra vez a las mismas cosas. Aquí ahora nos explica por qué no quería ir a Nínive, quería ir a Tarsis, porque podía pasar lo que pasó, que la gente se convirtiera, y bueno, pues como Jonás sabe que Dios es misericordioso y compasivo, pues lo habéis leído, lo hemos leído en el texto, ¿vale? Pero lo peor de todo es que se atreve a orar de la manera que lo hace. Una manera, siendo suave, vamos a decir arrogante. Yo sabía que tú eres demasiado bueno, más o menos, parafraseándolo. Y cuando te lloraran un poquito los ninivitas, pues les ibas a perdonar. Así de fácil. Esto, dicho al Señor, roza la insolencia. Y son frases petulantes. La paciencia que tiene el Señor con algunos seres humanos es infinita. Con Jonás y conmigo. Y seguramente con alguno de vosotros también. El capítulo nos cuenta que Jonás y el Señor tuvieron allí una conversación entretenida. Y tiene dos partes. Los primeros versículos sucede dentro de la ciudad de Nínive y luego fuera de las murallas de Nínive. La reacción de Jonás ante la conversión de los ninivitas, sorprendente. A mí me desorienta. Su predicación, cosechó unos resultados inmejorables, se convirtieron todos. ¿Cuándo se ha visto eso? En España, por lo menos. Lo más normal es que Jonás se hubiese alegrado, tenía que estar dando saltos de alegría. Pedazo de predicador. Predico y se convierten todos. Se arrepienten y se vuelven al Señor. ¿Qué mejor que eso? Dos reacciones difíciles de entender. Se enfada cuando tenía que alegrarse y luego se agarra un enfado monumental porque se muere una planta. Y además, lo peor de todo, se enfada tanto que desea la muerte. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Vaya. Enojado, dice el texto, que estaba tan enojado que deseaba la muerte. A mí esto no me encaja. Y cuando algo no me encaja, pues preparo un montón de Biblias de diferentes traducciones y empiezo a buscar. Y casi todas las traducciones que consulté, versión internacional, versión La Palabra, Américas, etcétera, Biblia devocional de estudio, casi todas traducen enojarse, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, la versión popular Dios habla hoy traduce disgustarse. Y eso me hizo pues seguir hurgando y hurgando y hurgando. Y resulta que la palabra de la que traducen tanto enojarse como disgustarse puede significar cualquier reacción negativa. Por tanto, las dos cosas están bien. Ahora, ¿quién se enfada hasta la muerte? Yo no he visto nunca a nadie enfadarse hasta desear la muerte. He visto a algunas personas enfadarse mucho. He visto a algunas personas con ataques de ira, iracundos, coléricos, pero nunca les he visto desear la muerte. Sí he visto desear la muerte a algunas otras personas que estaban sumidas en profundas depresiones o profundas tristezas. De hecho, a una persona que vi desear la muerte se tiró desde un cuarto piso y se mató. Y entonces empecé a darle vueltas a la cosa. Si la palabra de la que se traduce tanto enojar como disgustarse se puede traducir como cualquier reacción negativa, ¿no sería que Jonás no estaba enojado, sino que estaba disgustado? Si a mí me dicen que un amigo mío está enfermo, me entristezco. Si me dicen que me han robado el coche, me cabreo, me enfado. ¿No será que Jonás estaba sumido en una profunda tristeza? La pregunta es, ¿qué fue lo que le hizo hundirse de esa manera? ¿Qué fue lo que le hizo disgustarse hasta desear la muerte? Os lo digo rápidamente porque
os vais a quedar un poco desorientados. La muerte de la planta. Eso fue lo que le hizo entristecerse hasta desear la muerte. No la planta en sí, sino lo que la muerte de la planta significaba. Esa planta es el pueblo de Israel, y el gusano es Asiria, y el viento recisolano el juicio divino de Dios. Dios mostró a Jonás lo que iba a suceder con su pueblo, lo que sucedió. El pueblo asirio fue muy cruel con el pueblo de Israel, muy cruel. De hecho, casi los exterminan. Eso fue lo que significaba la muerte de aquella planta. Por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque intuía, sospechaba lo que podía pasar, ¿vale? No quería que su predicación condujera a los ninivitas al arrepentimiento, porque el arrepentimiento de los ninivitas, es decir, de los asirios, pondría aún más en evidencia la idolatría, la rebeldía y el pecado de Israel. De ahí todo el problema de Jonás. Así de fácil y así de sencillo. Aquella planta era Israel, el gusano Asiria, y aquel viento solano y calenturiento que le puso a Jonás la cabeza que le explotaba, el juicio divino de Dios. Y vamos a concluir. Raquel nos ha leído el capítulo 1. ¿Nos puedes decir cuál es el asunto central del capítulo 1, Raquel? Jonás huye. ¿Y la enseñanza de ese capítulo 1? De Dios no se puede huir. ¿Hay un texto que apoye eso que dices? Sí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, del 7 al 8. No se puede huir del Señor. María, capítulo 2. ¿Cuál es la enseñanza central de ese capítulo? En la tribulación. ¿Y el texto base, o sea, el asunto central? Jonás ora. Jonás ora. ¿La enseñanza era? Dios refina en la tribulación. Muy bien. ¿Y el texto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4. Dios nos refina en medio de las tribulaciones. Capítulo 3, Rebeca, ¿cuál es el asunto central? Jonás predica. ¿Y la enseñanza? Al arrepentimiento le sigue el perdón. Muy bien, ¿hay algún texto que apoye eso? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Jeremías 18, 7 y 8. Muchas gracias. Y terminamos con el capítulo 4. Josué, ¿cuál es el asunto central del capítulo 4? Jonás aprende. Jonás aprende y nosotros también. ¿Y la enseñanza? En cuanto a la salvación eterna, Dios no tiene favoritismos. Dios no hace acepción de persona. Muy bien. ¿Hay algún texto que confirme eso? Sí. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Amén. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3, 29, 30. Muy bien. Raquel, María, Rebeca y Josué nos han ayudado a entender un poco mejor este bonito libro de la Biblia, ¿vale? Hemos visto algunas cosillas interesantes. Os invito a que sigáis estudiando y profundizando en este libro porque es una maravilla, ¿vale? Yo simplemente quiero subrayar una cosa que me llama la atención muy poderosamente: la docilidad de los ninivitas ante la predicación de la palabra de Dios. Fueron dóciles y sensibles. Esto nos invita a reflexionar a todos los creyentes en nuestra forma de recibir la predicación sana y santa de la palabra de Dios. Que el Señor lo bendiga.